Este es Yoro, el prota de nuestra historia, quien era consciente de que se estaba viviendo una comedia romántica, pero la maldición de la banca lo había llevado a la situación en la que estaba. ¿A qué situación me refiero? Pues básicamente que esas 3 primeras chicas que lo habían frencioneado, ahora que no estaba disponible, al fin se le confesaron. Vaya, qué novedad. Espérate que me sorprendo, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Y es que al parecer el prota sin querer hizo que su mejor waifu se encontrara con el tipo que ella despreciaba, o al menos del que huía, y ese era Hoss, quien era otro que se vivía su propia comedia romántica, y a pesar de tener varias chicas lindas detrás de él se obsesionó con la única que no le correspondía, y esa era Pansy, quien había acordado con Sun que si él ganaba la final ella sería su novia, pero en realidad esta era la mejor waifu de nuestro verdadero prota, es decir, Yoro, y Hoss, escuchando esto último, casi se desmoronó, pero aprovechando el bug se adelantó en confesarse por si acaso el Sun no llegaba a ganar la final de su partido, aunque ante esto Yoro reaccionó y por eso lo retó con eso de que sometería a votación si debía alejarse de Pansy o no, y al confiarle la situación a Cosmos, Himawari, Asunaro, Cherry, Tsukini y la propia Pansy, lo que no se esperó es que sus waifus lo traicionaran entregándole sus votos al Hoss, porque de esa manera ellas tendrían una competidora menos para su amor por el prota, y entonces habiéndosele arruinado el plan para hacer que su waifu estuviera libre de las asfixiantes buenas intenciones del Hoss, al final a Yoro se le complicó este duelo que él mismo planteó, porque estaría a punto de perderlo todo. Sin embargo, llegados a este punto nunca supimos cómo fue que en realidad se conocieron Yoro y Pansy, y es así que en un flashback de aquella final que Sun perdió vemos a Yoro esperando a su amigo con unas brochetas, en donde al parecer Pansy fue quien se le había acercado, y hasta inclusive lo había antojado al invitarlo a tomar algo, pero nuestro prota, siendo fiel a su amigo, rechazó esa linda compañía para estar en las malas con su compa, y aunque sí, el prota dejó una waifu de lado por ser buen amigo, tampoco pudo hacerse de la vista gorda cuando ella le dijo que no tenía amigos. Entonces Yoro, como todo un caballero, le prometió que la próxima vez se verían y compartirían lindos recuerdos juntos para que no se sintiera tan sola. Con esto dicho, Yoro sin querer flechó el corazón de esta supuesta universitaria, quien le prometió que en el futuro ella sería quien lo encontraría y se volverían a ver. Entonces, ahora de vuelta al presente, volvemos a regresar al pasado porque esta vez falta conocer un poco más el lore de Sun, dado que él no siempre fue un mal tipo como lo fue en los primeros capítulos, y es que solo quería ser comprendido, porque a pesar de que este chico fuera consciente de que no es el protagonista de esta historia, igual nos cuenta la suya, porque total, esto es un OVA, y es que al parecer Sun de pequeño era un chico tímido y retraído que le costaba hacer amigos. Sin embargo, él resultó ser bastante bueno en el béisbol, lo que sin querer hizo que se ganara la envidia de todos, en especial la de un chico que al principio lo trató como su amigo, y este era Shiba, quien se acercó a él con supuestas buenas intenciones e inclusive lo hizo creer que lo acercaba más al equipo, pero a pesar de tener esa amabilidad, parecía que eso no surtía efecto en los demás, porque el resto de niños seguían sin hablar con Sun, y así vemos que Sun una vez le contó a Shiba sobre un llavero que le había dado su amiga, contándole lo especial que era para él, y este chico, sabiendo eso, aprovechó para tirárselo. ¡Ay, qué mamón! Y cuando Sun fue a buscar su llavero simplemente no lo encontró, y el Shiba de hipócrita se ofreció a buscarlo junto a Sun. Sin embargo, lo que no se percató este tipo es que mientras andaba con los otros chicos del equipo, él confesó haber tomado ese llavero, diciendo que solo se acercó a Sun para traicionarlo, y es que si no fuera por él, Shiba sentía que seguro hubiera sido el as del equipo, pero el Sun, que estaba cerca cuando su supuesto amigo confesó sus verdaderos sentimientos, fue por esto que a partir de ese momento Sun decidió usar una máscara para ocultar su debilidad, y de esa manera ya no jugaran más con él, por lo que al otro día Sun se hizo llamar Sun en vez de usar su verdadero nombre, para así resplandecer como el sol para ocultar su verdadero yo, el cual era el de un chico miedoso y tímido del que todos se aprovechaban. Así que de vuelta al presente, Sun se prometía hacer lo que tenía en ese momento del duelo, el cual era la final de béisbol, y fue así como al día siguiente volvemos con Yoro, quien despertaba de su sueño sabiendo que era el gran día. ¿Y a qué día me refiero? Pues el día en el que se decidirá con quién se irá a quedar Pansy, si con el prota o con Hoss. Y es que al parecer, recordando de nuevo la situación, Yoro se frustró al ver que 3 bellezas se le confiesan justo en el momento menos indicado, pero ¿qué se le va a hacer? Eso le pasa por rechazar por tanto tiempo a la chica que desde el principio le dijo que lo quería. Irónico, ¿no? Pues así es la vida. Y ahora vemos como Cherry y Tsukini colocaban reglas claras en el duelo, para evitar especialmente que Yoro hiciera trampa. Y entre esas reglas estaba que cada chica solo entregaría su boleto de votación, además que se prohibía robar los boletos que ya tuvieran uno de los dos, ya que esa era una decisión irrevocable de las waifus, y como si no fuera poco, también se dijo que una vez entregado dicho boleto no se podía devolver. Y por último, cuando las chicas fueran a entregar su boleto, tanto el prota como Hoss debían estar juntos, y todo esto se tomó con tal rigurosidad ya que el que perdiera debía olvidarse por completo de Pansy, y esta en cambio se mantendría al lado del ganador. ¡Oh, no! Entonces, volviendo con Yoro, quien hacía drama de su desgracia, en ese instante lo llamó Himawari, y es que supuestamente quería acompañarlo junto a sus otras 2 waifus al partido de su compa, el Sun, pero Yoro sabía que todo eso era una emboscada para atraparlo, y así hacer que se encontrara con Hoss para que las otras waifus tomaran su decisión, y así Yoro perdiera de una buena vez. Sin embargo, sin
Sin un pelo de tonto, Yoro salió rápido de su casa para llegar primero al partido de béisbol, en donde esta vez Sun probaría de nuevo suerte en la final, para ver si por fin cumpliría su sueño de llegar a las nacionales, y es ahí donde vemos a este chico llegar al partido, en donde Sun recordaba la vez en la que conoció al prota, siendo una ocasión en la que Yoro mostró su gentileza, pero una vez Himawari se les unió, ahí ella como siempre saludó con brusquedad al prota, haciéndolo sacar el verdadero rostro que el prota ocultaba. Toda esta escena la vio con claridad Sun, y desde ese momento supo que podía ser amigo de Yoro, ya que hasta al ocultar su retorcida personalidad demostraba ser como él, quien también usaba una máscara para ocultar de verdad quién era, y desde ese momento Sun y Yoro se hicieron muy buenos amigos, a pesar de esconder quiénes eran de verdad. Pero saliendo de este flashback, ahora vemos a Cosmos, Himawari y Azunaru, las cuales al llegar al partido de béisbol, en lugar de apoyar a su escuela, a quien de verdad querían encontrar era al Yoro, quien se les había escapado con anterioridad. Sin embargo, ellas no sabían lo cerca que lo tenían, ya que este se había escondido en una tienda de brochetas que gracias a la ayuda de una rubiecita y su hermano, el prota pudo pasar desapercibido. Aunque como dicen, como nada es gratis en esta vida, a Yoro le tocó ayudar a vender brochetas en las gradas, y a pesar de la vigilancia de sus waifus pasó desapercibido de todas maneras. Pero todo esto hacía que el prota no tuviera nada de tiempo para al menos apoyar a su amigo, o al menos eso era lo que parecía, y es que cuando Sun llega a la cancha, allí comienza a saludar a todo el mundo para deslumbrarlos con su personalidad, pero la verdad es que este tipo estaba ansioso porque no veía ni siquiera a su mejor amigo, aunque igual no tuvo tanto tiempo de pensar, porque ahí veía pasar a su antiguo amigo que lo traicionó, ese mero Shiba. Pero en eso que se distrae, de repente Sun ve a alguien que le entrega una botellita de agua diciéndole además que estuviera confiado, porque sabía que ambos iban a ganar, y Sun, captando de inmediato el mensaje, supo que su amigo estaba ahí con él apoyándolo, para que así luego pasemos de vuelta con Yoro, quien una vez terminó de vender sus brochetas fue y buscó a su waifu Pansy para pedirle en secreto su voto, aunque allí ella aprovechó en preguntarle a Yoro sobre lo que él pensaba de ella, y el prota diciéndole que se le había acabado el tiempo porque iba a comenzar el partido. En realidad él dijo eso porque en el camino vio que se acercaba Host, por lo que Yoro escapó de él. Sin embargo, miraba con odio a ese tipo al verlo tan cerquita de su chica. Me da asco solo verlo. Así que nada, una vez solo, Yoro se puso a idear un plan para conseguir al menos los 3 votos restantes, la de su chica, la de Cherry y la de Tsukini, y al empatar con Host, quien ya tenía 3 votos, pues ahí solo esperaría que su compa gane, para que así él saliera victorioso en el duelo, ya que esa fue otra condición del reto, y esa era que si Sun ganaba, el prota automáticamente se llevaría un boleto extra, pero la cosa se veía bastante difícil, y es que los pensamientos de Yoro fueron interrumpidos por una niñita que lloraba porque estaba perdida, y el prota entrando en un dilema ya que al ayudarla perdería tiempo valioso con el cual no contaba, pero pues al verla así simplemente no pudo ignorarla, pues terminó ayudando a la pequeña como todo buen prota, y justo que cuando pudo reunir esa niña con su hermana, en ese preciso momento Cherry lo había visto todo, y esta vez fue Yoro quien quiso aprovechar la ocasión para conmoverla, y así poder conseguir que le diera su voto, pero no, ella se negó por completo, y lo que más bien hizo fue llamar a Host para que terminaran de una buena vez ese duelo. Entonces Yoro, al ver que no tenía oportunidad de conseguir algo de ella, aprovechó el bug, y como medida desesperada le tocó su trama para que así Cherry hiciera un alboroto que la distrajo por un tiempo, logrando así que Yoro se le escapara. Pensar correcto es lo que hago. Entonces Yoro, estando una vez más a solas, esta vez escucha el partido, y deseó por un momento apoyar un poco a su amigo, pero terminó siendo interrumpido por el mamoncito de Host, quien con una cara de mosquito muerto lo saludó y le señaló que ya que estaban juntos, ellos podrían llamar a las chicas para que ellas entregaran sus votos, y así se decidiera de una buena vez al ganador del duelo. Y es que Host, de vuelta siendo algo mamoncito, le restregó en la cara a Yoro que no le importaba perder el voto de Pansy. Total, él ya se coronaba como ganador. Sin embargo, cuando ese tipo intentó llamarlas, dijo que no tenía señal, dejando así al prota una vez más a solas, dándole supuestamente la oportunidad de escapar. Y Yoro, sin perder más tiempo, se dispuso a huir, aunque antes de partir se dio cuenta que ahí sí tenía señal, pero no había más tiempo para pensar porque en eso lo había llamado Cosmos, quien quiso tenderle una trampa para atraparlo de nuevo, pero Yoro no era tan ingenuo como para decir dónde estaba, y engañándola para escapar con facilidad, ahora Yoro tenía tiempo para seguir pensando en su plan, pero esta vez se tropezó con una chica que estaba llorando por haber perdido una llave, y pensando en dejarla ahí en el lugar, cuando Yoro iba a mirar para otro lado, se encontró que en ese lugar estaba Sasanke con su grupo de amigas, y como para no quedar mal, el prota se dispuso a ayudar a esta chica junto a su waifu y las amigas. Fue así como esta waifu, al hacerle un favor al prota, pidió una compensación, cosa que Yoro prometió en cumplir, y al hacer esto sin querer le alegró el día a esta chica que poco a poco parecía avanzar con él. Sin embargo, Yoro debía seguir concentrado en su duelo, porque además se dio cuenta de que Tsukini lo estuvo viendo todo el tiempo, e intentando aplicar la misma que con Cherry, es decir, apelar a sus sentimientos para que le diera su boleto, pues al final el prota no consiguió nada de eso, pero ella fríamente se negó y sin aceptar la ayuda del prota para juntarla con Host, esta lo rechazó al no gustarle que se entrometieran en sus cosas. Entonces, de vuelta el prota sin más opción, tuvo la intención de escapar tocando de nuevo su para nada pequeña trama, pero esta vez no le funcionó, porque antes de eso terminó siendo atrapado por Himawari y Azunaru. ¡Suéltanme!
quienes esta vez sí que lo tenían acorralado para que no se les escapara, y dieran fin al duelo con Hoss, quien por cierto convenientemente apareció en el lugar y ahora sí que Yoro no tenía para dónde escapar. Sin embargo, mientras todo esto se estaba desarrollando, por su lado Sun estaba en su lucha interna durante el partido, y es que se sentía bastante desanimado al no ver a su mejor amigo apoyándolo, y claro, todo era por ese bendito duelo que lo absorbió por completo, y además se llevaba toda la atención de las chicas en vez de verlo hoy a él, quien estaba haciendo su mejor esfuerzo, pero bueno, igualmente se consoló al pensar que el prota tenía su lucha, y en ese instante recordó lo mucho que se divirtió en la escuela, y todo en gran parte gracias a Yoro, y ahí confirmó que en parte su amistad se consolidó en el momento en el que él pudo conocer la verdadera naturaleza del prota, y recordó una vez en la que él mismo escuchó en la escuela de Shiba hablando mal de él. Después de tanto tiempo ese tipo no superaba a Sun. En fin, esto no le había sorprendido para nada a Sun, pero lo que sí lo hizo fue que a ese lugar apareciera Yoro, y no para hablar mal de él, sino para defenderlo. O sea que sí, el Yoro se nos encabronó hasta tal punto que obligó a Shiba a retratarse de sus palabras, porque el esfuerzo de su amigo no era de menospreciarse por unos envidiosos. ¡Ay, qué bonito! Y una vez Shiba huyó de la intimidación del prota, allí Sun supo que el prota ocultaba su personalidad no solo para caerle bien a los demás, sino que más bien lo hacía para proteger a quienes estaban a su alrededor, y desde ese momento Sun apreció mucho la amistad del prota, hasta que bueno, vino una chica y ya te sabes la historia, y es que tenemos que volver de nuevo con Yoro y House, ya que al haber reunido a todas las chicas debían prepararse para saber el resultado de su duelo, pero en ese momento House pidió hablar a solas con el Yoro, y es que al parecer este aparentemente chico bueno ya revelaba su verdadera personalidad, y le pidió al prota una pequeña y ligerita modificación del castigo, y lo que quería House con esto era que si Yoro perdía, lo cual era lo más probable, él debía alejarse no solo de Pansy, sino de sus amigas también, ya que así él lo perdería todo, y eso con tal de que el prota supiera cuál era su lugar. Pero bueno, House se sentía el protagonista de su comedia romántica y quería que Yoro lo perdiera todo, entonces Yoro al ver esto le preguntó a House cuál era su verdadera personalidad, y ahí es donde este revela lo narcisista y egocéntrico que era House al ser consciente de que todas las chicas a su alrededor se peleaban por él, por lo que ahora al sentirse un protagonista veía a todos los demás como meros segundones de su trama principal, cosa que en realidad no era así. Pero bueno, lo cierto fue que cuando llegó una chica que no le prestó atención, este tipo se obsesionó con ella y quiso tenerla a toda costa, y esa fue Pansy, a quien ahora quería solo para él, y por eso hizo tal modificación al castigo, porque quería desterrar por completo a Yoro del corazón de su crush. Aunque para descansar un poco de este molesto tipo volvamos con Sun, quien era animado por Tampopo, quien le entregó una gorrita diciéndole que eso era un regalo muy especial. Sun, sin prestarle mucha atención a eso, siguió concentrándose en su partido, pero no lo lograba, porque él pensaba de nuevo en lo mucho que significó Yoro para él una vez perdió por primera vez ante su amigo. Y es que si bien en un momento Sun valoró su amistad con el prota, al parecer todo se arruinó por una gata rompehogares. Suena algo raro esto, pero fue tal cual así, ya que una vez cuando esa chica que a él le gustaba se les unió a su grupo, en una de esas que se fueron los dos juntos a casa, esta chica le aplicó a Sun lo que el prota vivió más de una vez. O sea que sí, Sun fue el primero en experimentar la maldición de la banca, y es que viviendo la típica escena de confesión cuando Sun esperó que esa chica se le declarara, lo que terminó escuchando fue una declaración de amor hacia su amigo, y es que lo que le pidieron en realidad era que le ayudara a juntarla con Yoro, a pesar de que tuviera una retorcida personalidad, y que al parecer eso es lo que a las chicas les encantaba del prota, aparte de su extraña amabilidad. Pero bueno, lo cierto fue que después de esto Sun siempre se vio frustrado frente a su amigo al sentirse perdedor con respecto a este asunto del amor, por lo que ahora Sun recordaba la jugada que le comentó a Yoro, en donde le preguntó qué haría en su lugar. El prota lo que le dijo fue algo así como que él prepararía sus manos para tener mejor control de la bola y así lanzar una curva tramposa, pero en ese instante Sun también estaba viendo que su compañero Shiba se estaba arriesgando en hacer voleos para un home run, pero eso al final fue bye, porque lo que en realidad quería este chico era engañar al pitcher para que con un toque de bola él pudiera robar base y hacer que su compañero que estaba en tercera anotara un punto decisivo para un partido tan cerrado, y con eso Sun le agradeció sinceramente a Shiba por ese esfuerzo. Entonces este chico al ver tal reconocimiento aprovechó en disculparse con Sun por lo que le había hecho hace tiempo, y fue así como ellos dos se reconciliaron cuando Shiba le entregó el llavero que de pequeño había tomado, y confesó lo mucho que él se había frustrado al nunca alcanzar el mismo talento que Sun tenía en la cancha. Entonces cuando Sun comprendió que él para Shiba fue lo que Yoro significó en su momento para él mismo, es decir un rival al que no podía vencer, fue ahí donde se liberó de su frustración con sus temas del amor y terminó de dedicar toda su concentración en lo que restaba del partido. Entonces con este conflicto resuelto volvemos de nuevo con Yoro, Jose y el resto de chicas, en donde parecía que el tipo se imponía como ganador, pero en eso Yoro se disculpa con Pansy de nuevo por lo que iba a hacer y le pidió que ya luego de eso ella misma decidiera quién le daría su boleto. Y entonces cuando Cherry y Zukin iban a entregarle sus boletos a House, inesperadamente Cosmos y Mawari las detuvieron, y es que si bien estaban de acuerdo en que Pansy fuera descartada como posible pareja de Yoro, con lo que ellas no estaban de acuerdo era con la manera en la que estaban actuando esas chicas, y es que a diferencia de ellas, a pesar de que Pansy fuera la escogida, tanto Cosmos como Imawari sabían que siempre estarían cerca de su chico, contando siempre con la oportunidad
de expresar sus sentimientos, pero en cambio ellas no, porque si bien Cherry y Zucchini siempre estarían cerca de House, ellas nunca tendrían esa oportunidad de declararle su amor, porque siempre estarían simpiándolo, y de eso se dieron cuenta aquella vez que hablaron en la cafetería cuando Skinny le pidió ayuda al Yoro para esto. Asimismo, este momento terminó siendo de revelación, porque Cherry le terminó dando la razón a las chicas, ya que sabes que el prota perdió el libro, Cherry ciertamente lo había encontrado primero, pero al reconocer que ese libro era de Pansy, ella lo destrozó por completo, y es que su frustración se desbocó al saber que Pansy le había quitado su amor. Entonces, una vez que estas chicas hicieron su reflexión, ellas fueron conscientes de que ayudar pasivamente a la relación de House no era la manera correcta de expresar su amor, porque al fin de cuentas ellas eran las que terminaban sufriendo. Así que replanteando su decisión en esta votación fue así como Cherry le entregó su boleto al prota, pero en cambio Skinny siguió de simp, y pensando en la felicidad de House le entregó su boleto. Entonces de esta manera el prota parecía como absoluto perdedor, pero eso no se decidía hasta que Pansy entregara su boleto. Sin embargo, antes de que lo hiciera, House ya se declaraba como ganador, porque no veía cómo el prota podía remontar un 4 contra 1, en especial porque en teoría serían 7 los boletos que se entregarían, pero lo que el tipo no tomó en consideración era que ya el prota tenía una estrategia para ello, y fue así que apareciendo inesperadamente Tsubaki, esta le entregó un boleto como muestra de su voto, así como también lo hicieron Sasanke y sus amigas, y también las otras chicas que el prota en su camino ayudó, para que así él llegara a recolectar más de 10 boletos, siendo algo que no rompía las reglas, ya que antes de que Pansy entregara su boleto, otras chicas también podían sumarse al duelo, y esto al parecer no rompía por ningún lado las reglas, y aunque esto preocupó un poco al mamón del host, esto no lo perturbó del todo, ya que al parecer él se veía venir esta jugada de Yoro, y fue así que cuando esta vez Yoro se sentía ganador, Host reveló su contramedida, porque esa vez que se lo encontró en el pasillo y lo dejó escapar, cuando Host vio como Yoro ocultaba el hecho de que había ayudado a la niña, ahí intuyó que es lo que haría, así que nada, como él estaba en desventaja en ese momento, prefirió escapar antes de enfrentar directamente al prota, pero ahora él le daría la vuelta a la tortilla, porque para ese momento House había llamado a más chicas para remontar ese número, y haciendo uso de su carisma, él había llamado a otras chicas para que le dieran sus boletos así como había hecho el Yoro, pero en mayor cantidad. Entonces, haciendo uso de su magnetismo como protagonista principal, este tipo con su aura a veces sombría logró conseguir un total de 98 boletos para así aplastar por completo al prota, o al menos eso es lo que parecía, porque con esto House ahora sí que se creía ganador, y fue así como descaradamente se ufanó de la modificación que le habían hecho al castigo, y es que como te dije, el prota al perder no solo debía alejarse de Pansy, sino de sus amigas también, o en cambio ellos podían alejarse de Pansy, pero esto último House lo dijo con cierta malicia, ya que quería tener a Pansy para él solito. Fue así como este chico mostró su verdadera personalidad narcisista frente a todos, para que una vez estando tan confiado se acercó a Pansy para pedirle que fuera su novia, pero en ese instante Yoro le dice que se espere, ya que esto aún no ha terminado, y de esta manera Yoro reveló su plan de respaldo, y es que al parecer no fue el único en considerar traer una gran cantidad de chicas, por lo que en ese preciso momento vemos aparecer a Sun, quien también estaba junto a Tampopo, y esta chica de manera un tanto engreída le dijo a House que estaba ya haciendo lo que le hacía feliz, y es que al parecer ella ayudó a movilizar a todas las fans del equipo de béisbol para que dieran sus boletos al prota, y de esta manera se formó una fila en la que una tras otra fueron dejando su boleto, y es aquí donde se nos revela que Yoro siempre estuvo en contacto con Sun, a quien nunca abandonó, y a pesar de estar concentrado en su duelo siempre tuvo en mente a su compa, así que bueno, como mejores amigos, House nunca se dio cuenta de la secreta comunicación que mantuvieron ellos dos, en donde se prometieron que esta vez ellos serían los ganadores de sus batallas, para que así House se viera frustrado al ver cómo el prota había superado su vigilancia, y ahora con todas estas chicas parece que esta vez Yoro remontaría de nuevo, demostrando que él desde el principio lo tenía todo fríamente calculado, alcanzando así la cifra de 98 boletos, para que de esta manera empatara con el House. Ante esto este chico seguía aferrándose a otras esperanzas tales como que Sun hubiera perdido el partido y por tanto así lograría ganar, pero por lo visto este tipo no sabía nada de lo que había sucedido, y es que si Sun estaba allí era porque el partido había terminado, y resulta que en pleno juego Sun había tenido su propio conflicto en los minutos finales del juego, ya que mientras pichaba tenía un jugador en base, y se le venía otro que era el cuarto bate estrella del equipo enemigo. Entonces mientras las probabilidades indicaban una carrera, en ese momento Shiba se le acercó a Sun para pensar lo que iban a hacer, pero al decirle que iba con todas en este lanzamiento, Sun estuvo bajo presión cuando vio que casi le hacían un home run, y así estuvo cuando el bateador estuvo a punto de conectar otro hit, hasta que el propio Sun se desanima al no tener a nadie que lo animaba, pero recordando que Tampopo le había dado la gorra como un regalo especial, cuando se acomodó esa gorra vio una nota que le había dejado su compa que le decía que debía acordarse de controlar mejor la pelota para lanzar una curva, y es que ese fue el consejo que le dio el prota al contarle lo que hubiera hecho si hubiera estado en su lugar, por lo que una vez que Sun se reconfortó al saber que Yoro también se preocupó por él, ahora él cambió de actitud, y esta vez lanzó una curva que el bateador logró conectar, pero que Sun atrapó a tiempo para lanzársela a Shiba, para que este pudiera hacerle un out al tipo que estuvo a punto de hacer una carrera, para que así este le devolviera la bola a Sun, y de esta manera él pudiera hacer un out al bateador, y también se decidió la final de este partido al hacer sus respectivos 3 outs, y por tal razón
razón era que Sun estaba en ese momento ahí, ya que gracias a Tampopo fue que Sun pudo ver el mensaje de Yoro. Y ahora sí que sí, House era el total perdedor del duelo, y como medida desesperada le rogó de manera más que patética a Pansy para que le diera su boleto, para que al menos quedara empatado con el prota y tener la posibilidad de que lo escogieran, pero se había olvidado de ese acuerdo al que había llegado Sun con Pansy, es decir, que si ganaba ella sería su novia, pero como Sun superó sus conflictos, prefirió cortar esa promesa para dejarle el camino a Yoro, y como el otro güey andaba jode y jode de que Pansy fuera su novia, esta se hartó y le dijo en su cara que ella no lo quería, que a quien quería era Yoro, y al verse tan patético, Cherry y Tsukini tuvieron que llevárselo a rastras, para que así este tipo tuviera que aceptar que un segundón como el prota fuera quien le ganara en esta batalla de protagonistas. Ahora que Yoro había superado todas estas pruebas, a él le tocaría la difícil decisión de escoger con quién se quedaría, porque recordemos, todas estas waifus presentes le habían confesado su amor, y ahora ellas le exigían una decisión. Entonces Yoro, pensando en el difícil dilema que tenía al frente, así que teniéndolas a todas, expresó lo que sentía, por lo que al parecer a quien terminó escogiendo fue a Pansy, a quien le pidió ser su novia, pero Yoro, no conforme con eso, inmediatamente se dirigió a Cosmos para pedirle que fuera su esposa, a su vez que se acercó a Imawari para pedirle que fuera su novia, y a Tsunaru pues a ella sí que le pidió que fuera su amante. Y de esa manera el prota estaría contento haciendo feliz a las 4. Bueno, a las 5 porque Sasan que se sumó a último momento. Pero como esto no es Mushoku Tensei, obvio que las waifus no aceptaron tal proposición. Y de esta manera el prota se quedó sin ninguna waifu porque ellas lo abandonaron por querer morder más de lo que podía. Entonces ya después de que se calmaron las aguas, el prota estuvo contándole lo que sucedió a Tsubaki. Y esta comprendió la verdadera intención de Yoro, la cual fue hacer que todo el conflicto se concentrara en él con tal de que las chicas no se pelearan y dejaran de ser amigas de Pansy. Así fue como el prota prefirió quedarse por los momentos sin novia, para irse a disfrutar con su compa, con el Sun, quien en todo momento demostró ser su verdadero amigo, a pesar de los quiebres que tuvieron ellos dos en los primeros capítulos, pero lo que quería hacer ahora Yoro era esperar a su amigo en la entrada sur en donde salía Sun, para así compartir sus brochetas favoritas en un lugar donde revivían recuerdos de Vietnam. Me refiero a la mera banca, la cual ahora parecía entre comillas inofensiva, y digo entre comillas porque ahí Sun pensó en todo lo que vivió con Yoro, y consideró que quizás si él hubiera sido una chica, él se hubiera enamorado del prota. Sí, espera, ¿qué? Entonces, como esto ya se puso medio raro, mejor veamos cómo las otras waifus se le quedaron vigilando y comprendieron también la intención del prota al habérsele confesado a todas, para que una vez Yoro estando a solas, este iba a su casa muriéndose de casi una indigestión que se le pasó a ver lo linda que se había puesto Pansy frente a él, y es que ella al verlo compartir con Sun, sus sentimientos por Yoro se hicieron más fuertes, y es que obvio, la había salvado de su demonio, y ahora ella estaba ahí para robarse al prota para ella solita, a quien esta acompañó con la excusa de que tenía que ir a la tienda, pero la verdad que quería estar con su waifu, quien le declaró que lo amaba, y hasta aquí terminó el anime juntándolos a ellos dos, aunque dicen por ahí que el final de la novela fue mucho mejor, pero como hasta allá no llego, solo les dejo la recomendación por si quieren. Así que si te ha gustado el video no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido este resumen o qué otro anime te gustaría que resumiéramos, por lo que sin nada más que decir nos vemos en un próximo video. Goodbye.